Buenos días, gracias por ver una vez más el canal de Guate con Aroma Café. El día de hoy pues tengo una eminencia a la par mía, amigo también, el licenciado Eric Velasco. ¿Qué tal está? Más conocido en otros mundos como una buena majestad. Gracias por habernos recibido. Ha sido una lucha constante poder llegar a este punto, porque o nos atrasamos con citas o no podemos formalizar una cuestión, y te queremos dar las gracias, igual a la empresa, por darnos el espacio y el lugar para poder hacer la entrevista. Como estábamos hablando, pues la cata es mucho, y de la cata es la taza. Yo así lo miro. Así es. No sé qué tengas vos. Pues específicamente y claramente lo acabas de decir, la catación tiene mucho que ver con la calidad del café, con el producto final que va a llegar a un consumidor, en el cual nosotros como catadores tenemos que verificar que la calidad para el café de nuestro país llegue a todo el mundo, porque es consumido en todo el mundo, con una excelente taza, con un buen cuerpo, con una acidez, o que esto por medio de los blends que nosotros le podemos realizar sea balanceado exactamente como nuestro cliente lo prefiere. Sí, porque hay de paladares a paladares. Correcto. Porque eso es en el mundo. En el caso de mi mamá, pues no tiene mucha sensibilidad, pero le gusta una acidez que denota una temperatura, que es una temperatura baja. Ajá. Cuando sabemos que el café tiene que estar a una temperatura óptima para aprender más sabores sobre él. Correcto. Entonces, no sé si me permitís hacer un par de preguntitas. Claro, con mucho gusto. Como habíamos hablado, en términos de la catación, ¿a qué nos referimos cuando decimos esa palabrita? Catación, mira, es muy subjetivo y es el examinar, evaluar o escudriñar todas las características organolépticas que posee el grano del café. Es decir, subjetivo porque se aprende con el tiempo. Somos muy pocos los que hemos tenido la oportunidad de sí realmente poderlo estudiar, tener una capacitación y una acreditación en el país para poder trabajar en ello. Organoléptico porque vas a descifrar por medio de todos tus sentidos, porque en el tacto vas a tener el grano en pergamino, en oro, en tueste, en molido. Tus ojos, ya cuando tenés experiencia, ves el café, si le ves algún defecto, alguna película adherida, ya tenés una idea de qué es lo que, del aroma o de los sabores que puedes encontrar en una taza de café. El olfato, que es vital para poder no solo leerlo en oro, para encontrar alguna traza de moho, de fermento, alguna contaminación. El café es como una esponja, es muy delicado. Es cierto. Entonces no lo podemos exponer a maderas, a cardamomo, a algunas especias de cocina como pimienta, etcétera, porque absorbe esos olores. Entonces el olor en oro, que lo vas a ver cuando hagamos el proceso. Después, cuando se rompe la taza, también tomar primero pues la fragancia, que es cuando está solo molido. Ajá. Y luego el aroma, cuando ya le ponemos el agua a 92 grados o 90 grados, para que ya eso mezclado se hace ya el aroma. Ahí entra nuestro olfato y luego el paladar. Aunque te digo, la catación es 90% de conocimiento y de actitud, porque hay gente que no nace con la aptitud para ser catador, pero con el paso de los años y su buena actitud se va creando y se va educando el paladar, el olfato, la vista y todo lo demás, ¿verdad? Okay. Hay algo que a veces se pasa o se piensa que es solo me sacan el café y me lo sirven. Pero hay algo adicional solo porque se sirve, y la pregunta que creo que sería la lógica aquí sería ¿por qué la catación del café? Creo que tomamos un poquito del tema de la pregunta anterior, pero ¿por qué hacerla? Ya, la hacemos porque desde hace más de 100 años se descubrió que
el café puede tener múltiples sabores, y gracias a los microclimas que tenemos nosotros en nuestro país, tenemos la oportunidad de tener diferentes tipos de tazas, y no solo los microclimas, sino los tipos de tierras que nosotros tenemos, volcánicas, arenosas, arcillosas. Todo esto, más un clima nuboso o con llovizna como el Chipichipe de Cobán, o que lo sequemos en suelo de barro como en Antigua Guatemala. Ajá. Todos estos procesos le van adhiriendo al café características muy especiales, o el frutoso tan agradable que tiene el café de Huehuetenango, o el cuerpo que tiene el café de Oriente, de Esquipulas o de Santa Rosa. Todo eso fusionado. Entonces se descubrió hace muchos años, y muchos de los que vinieron a enseñarnos la catación en Guatemala fueron alemanes. Ellos vinieron por acá. Yo recuerdo muy bien al señor Aldo Cabela y a mi tío Víctor Manuel López, que fue su alumno directo, que ellos vinieron a enseñar la cata del café, a cómo descubrir una taza sucia, una taza áspera, cómo se distingue en tu paladar, cómo memorizas esos sabores. Más adelante te voy a mostrar la rueda de sabores y de olores del café que tenemos que nosotros aprender a percibir. Ok. Sí, eso debe ser un arcoíris completo de los sabores que te da el café. Por lo menos en las experiencias que he tenido de café en el canal, he recibido café desde Fraijanes y Villacanal hasta ahorita que tengo Alotepeque, que ha sido uno de los... Y puede ser café de la misma región, de la misma finca, pero dependiendo de la altitud va a ser distinto, o la preparación. Un descuido muy pequeño en el ciclo de secamiento, de despulpado o de fermentación te va a marcar, pero terriblemente o positivamente, el sabor de la taza. Sí, eso lo he experimentado con extracciones artesanales, porque es lo que hacemos más en el café. En el canal, de una molienda mal pasada y cambia el sabor por completo. Así es, correcto. Entonces, hay perfiles de catación, o por lo menos de lo que se dice que es un ácido, es un dulzón, achocolatado, avellanado. En el caso de Antigua Natural de Düsseldorf, ellos sacaron que era granada, chocolate y nuez. Yo cuando hice la extracción, pues yo noté avellana, granada y chocolate. Yo fue una extracción con un Aeropress. O sea, todo esto va a base de todo el estudio que nos estabas comentando hace un momento. Así es. El café puede tener muchas más características, muchas más cualidades, y es en lo que nos tenemos que enfocar, porque hay cafés con defecto, pero esto lamentablemente se queda para el consumo nuestro nacional, sí, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos más en calidad. Nuestro enfoque realmente como catadores es evaluar la calidad y poderla clasificar como tal, porque no le gusta el mismo café a nuestros clientes en Alemania como el café que se toma en Estados Unidos, o bien el mercado tan exigente como es el mercado japonés. Entonces ahí tenemos que saber evaluar. Que es un mercado de café muy marcado en amargura. Sí, les gusta no les gusta mucho que sea muy cítrico, porque lo pueden llegar a confundir con algún defecto o con alguna frutosidad. Ellos tienen que tener el café totalmente sano, al contrario de gente en Europa que les gusta la frutosidad, o que tenga los foxy bean o granos rojizos, como el café de Huehuetenango, para que le dé otro buque a la taza de café, o la taza tan sencilla que le gusta a la gente en Estados Unidos, que es una más neutral, o sea, un 50% de café con acidez y otro de cuerpo, y ellos están contentos. No hay más. No hay más. No hay más en el paladar. Ahora, entrando un poquito más a lo personal, hablando que tu tío pues fue un alumno directo de esta persona que le enseñó la catación. Y fue uno de mis mentores. Me imaginé
¿qué es lo que te decide a vos volverte catador y qué te hace meterte dentro del café para volverte catador? Fíjate que es curioso porque cuando yo estaba muy jovencito, en las vacaciones, él me daba la oportunidad de ir a trabajar al beneficio de café donde él estaba laborando. Ajá. Y fue un clic, me fui enamorando del café poco a poco, aunque jamás fue mi mentalidad trabajar propiamente en el café. Estaba estudiando yo un bachillerato industrial y dibujo y construcción. Dije, yo voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero, voy a trabajar en esto. Y el café era un hobby, ¿verdad? Donde la pasaba yo bien, donde aprendía, donde ayudaba y me ganaba pues unos centavos, ¿verdad? 2 días después de que me gradué, él me consiguió mi primer trabajo en café. Y te digo, ha sido de lo único en lo que yo no me he querido separar. El café me enamoró y no puedo vivir sin mi taza de café diaria, mis tazas de café. Entonces, fue un clic inmediato, poco a poco. Luego, una persona a la que le agradezco mucho, aparte de mi padrino Víctor Manuel López Morán, que en paz descanse el viejo, el ingeniero Safié Farrach, Fernando Safié, me dio la oportunidad, me dio la beca para poder estudiar para catador de café en una fusión que hubo hace muchos años con INTECAP y la asesoría de la San Carlos, que daba en la Facultad de Agronomía con fincas de café para facilitar todo, y Anacafé, INTECAP y la Universidad de San Carlos. Entonces se estudió un diplomado de 3 años únicamente para personas que tenían que ya laborar dentro del café. Entonces hubo un examen previo, pasamos 142 personas y nos resultamos graduando solamente 12. Fue por semestres, fue el filtro, y tuvimos el orgullo de poder salir de esto, y desde entonces ya lo hago a nivel profesional. Antes era un auxiliar, era un ayudante de catación. Después de esto ya me convertí en catador profesional. Tuve la oportunidad de trabajar 4 años y medio en Bogotá, Colombia, en una exportadora de la misma donde he estado laborando. Ajá. Y hemos aprendido mucho. Yo he podido catar café de todo el mundo y de todas las variedades que puedas imaginar y todos los tipos, porque el tipo de costa de café de Guatemala es el Prime Washer, que ya casi está desaparecido. Luego viene el Extra Prime, luego el Semi Hard Bean, luego el Hard Bean, que se le llama duro, y el Strictly Hard Bean, que es el estrictamente duro, y el Fancy Strictly Hard Bean, que es el de fantasía, un estricto de fantasía, que ya son cafés muy bien preparados, de finca, muy bien elaborados. Y ahora las nuevas variedades, que está Honey, etcétera, ¿verdad? Que ya hay más descubrimientos, y esa es una característica. Nosotros también como catadores es como la carrera de medicina o la de leyes. Hay que estar leyendo constantemente, hay que estarse actualizando, porque si no, te quedas en la escuela de hace 20 años. Sí, ha de ser un mundo grande, y espero poder entrarle a eso. Claro. Porque hace años, del lado de mi familia, mi papá, que en paz descanse, un Factor, que era mi abuelo, él mucho tiempo fue catador en Guatemala. ¿Ah, sí? Él se llamaba Factor Tello. Entonces, por ahí haber aparecido, haber conocido a tu tío por ahí. Me imagino. Creo que hay una cualidad que creo que es en el café, que es directamente el hecho de catar y degustar. Son 2 acciones distintas que muchos las confunden. Así es. Porque ahorita han habido muchos, no, que estoy estudiando para catador, que estoy haciendo esto, pero me gusta degustar, me gusta catar. Entonces, la diferencia entre las dos, para vos, ¿cuál sería? Sí, hay términos que muchas veces no sabemos utilizar muy bien, o porque utilizamos extranjerismos. En un país dicen degustar, cuando realmente la palabra es catar, porque se está catando y clasificando el grano y la taza de café.
Degustar, sí, la puedes degustar en un coffee shop, en tu casa, degustando tu taza de café, disfrutándola, porque degustar es disfrutar tu bebida. Catar es una técnica muy especial y se hace una infusión en caliente y una infusión en frío con una cuchara de plata o de acero inoxidable para que no quede contaminado con una muestra anterior, y siempre se limpia uno el paladar. Esa es la diferencia. Catar es una infusión que vamos a realizar para evaluar, para clasificar, y degustar es disfrutar tu taza de café. Okay. Es más, sentate, tu libro y a tomar café. Ahora es sentate, tu tablet y tu taza de café. Sí, lástima. Ya creo que muchos están perdiendo el hecho de poder sentir un libro en la nariz y el café Sí, a la par. Exactamente. En la catación, pues vamos a ver un proceso largo que es el que nos estaban mostrando, que es desde el grano en pergamino hasta ya servido en la catación, ya para catar, perdón. Vamos a evaluar 2 muestras hoy. 2 muestras. ¿De dónde son las muestras que vamos a evaluar hoy? Una es de Santa Rosa y la otra es de Cobán, de San Pedro Carchá. De Carchá, eso significa que va a ser acidona. Eso esperamos. Eso esperamos que sea así. Ahora, yo creo que esta pregunta la vamos a responder, creo que en el proceso o cuando ya estemos en el punto antes de catar, que es cómo se prepara la taza de café, en qué catar, si es en un vaso de vidrio, si es metal, si es... Se puede hacer en vaso de taza de cerámica, en una taza normal. Hay que medirle los mililitros o centímetros cúbicos de agua para hacer la conversión, para ver cuánto café molido vamos a necesitar para que la fusión sea normal. Nosotros acá lo hacemos en vaso de vidrio ya previamente curados, y ya tenemos nosotros establecido cuántos gramos se tienen que utilizar por cada una de las tazas. Estamos acostumbrados a catar 5 tazas, le llamamos tazas aunque sea vaso, 5 tazas, para poder encontrar dentro de la misma una uniformidad, o si encontramos algún defecto, poderla recatar posteriormente para ver si coincidimos de nuevo con el defecto o si fue algún granito que se escapó por ahí. Así puede llegar a ese punto en el que digas que vas a hacer la muestra de la cata en 2, 3 tazas y la cuarta sea la que te mate toda la anterior. Así es, sí, sucede. Entonces repetimos y en lugar de 5 utilizamos 10 tazas para verificar. Entre más error encontrés, más es la cantidad de... La ley de probabilidades, y ahí ya utilizamos nuestro criterio de decir, este café no lo podemos usar o sí se puede utilizar. Ese sería, pues, para consumo acá o fuera, cualquiera de las 2 condiciones. Cualquiera. Okay, bueno. Todo tiene su precio. Sí, en esta vida, sí. Bueno, Lick o Sensei, como bien te dije hace un par de días, vamos a pasar ahorita al proceso ya de selección o de pesado del grano en pergamino, ¿verdad? Así es. De ahí vamos a seguir pues ya a un proceso de pulpado y... Para hacerlo sencillo, rápido, vamos a pesar 500 gramos en pergamino y le vamos a ir haciendo todo el proceso hasta llegar a la infusión de la catación. Bueno, yo te voy a seguir detrás de la cámara. Claro que para poder ver todo el asunto desde el inicio hasta el final, y una vez más agradecidos. A la orden. Antes de continuar en el café, pues ya lo vieron en la página, estamos con estas posatazas o portatazas, y le queríamos entregar esto al licenciado. Muchas gracias. En nombre del canal, te lo agradezco mucho por tu tiempo y por enseñarnos todo este proceso, y espero que ya cuando estemos ya haremos más. ¿Y empezamos? Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Empezamos con lo demás. Seguimos. Pero hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Entre más videos me he dado cuenta que más... Sí, la gente está más pendiente. Exacto.
Esta primera rueda que estoy viendo acá, esa es la de los cambios o pérdidas del café, que sería esta. Sí, sabores defectuosos, cambios internos que puede tener el grano, los cambios externos por cosas que se puedan adherir como humo, cardamomo, etcétera, aromas defectuosos por tuestes inapropiados, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Okay. La siguiente es la rueda de sabores y aromas, exactamente. Y aquí es de lo que estábamos hablando hace un momento, que eran dulces, así es, hay ácidos, dulces, salado, amargo. Entre los amargos está el acre, el áspero. Está simple, sí, en el salado. En el salado está simple, que hay un neutro, hay uno seco, está el áspero, está el astringente. Entre los dulces está el terso, la acidez, una acidez picante, una acidez punzante. Ese tipo de dulzura con ácido es como si fuera un agridulce, más o menos. Es un café más o menos como el que se cosecha y se procesa en Antigua Guatemala. Oh, ya. Ahí vamos a aprender un cachito más. De ahí vamos con ácidos. Así es, el ácido, que puede haber vinoso, cítrico y agridulce, y el agrio, acre o duro. Agrio no es una buena taza. Eso sucede cuando se sobreseca o se sobrecalienta el grano en el secamiento del pergamino y ya se echa a perder. Okay. Así es. Ya íbamos con los aromas, ¿verdad? Los aromas enzimáticos, caramelización, la destilación seca, entonces ya hay de especies. Ya hay carbones, sí, especies. En la caramelización está de nuez, está chocolatado, etcétera. En el enzimático está el floral, como el que tiene el café de Huehuetenango, el herbal, como el café de Cobán. Afrutado hay en varias regiones, pero donde más se caracteriza es en Huehue y en Cobán. Okay. Mira, otra pregunta. De la rueda que estamos viendo ahorita de aromas y sabores, ¿a qué círculo llegas? Porque supongo que ha de ser por escalas en el... ¿Cómo se llama? ¿Qué círculo? De estos. Ajá. ¿Todo esto lo puedes llegar a sentir o hay personas que no sienten la mayor parte de la rueda? Hay personas que no sienten todo y también hay sabores que nosotros nunca vamos a poder encontrar en este café si solo catamos café de Guatemala. Recordemos que hay café en México, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, y cada uno por la latitud y altitud es distinto. Entonces, donde nos hemos enriquecido es en el envío de muestras mutuo. Nosotros enviamos café para otro lugar y de otros países nos envían a nosotros también. Ajá. Y ahí es donde nos vamos enriqueciendo para poder encontrar todos ellos. Toda la gama de sabores que hay en el café. Pero así que la necesidad sobre la pregunta, decía mi cuate, o sea, ¿sí habrá alguien que te pueda llegar a sentir toda la escala de sabores? Sí. Si el café lo da, se pueden sentir toda la gama de sabores. No en una taza, tiene que ser en varias. En varias, que era algo que estábamos hablando de la probabilidad, claro, que van de 5, 10, 15 tazas a muestra. Así es. Bueno, entonces seguimos con el pesado. Tenemos una partida de 500 quintales. Nos enviaron la muestra y la vamos a ver vamos a sacar un par de bandejas. La usamos en color azul para que resalte mejor. O sea, no es porque así le ha hecho la marca, sino que es necesario por él. Sí, así es. Este es en pergamino. Ese es pergamino. El pergamino es esta cáscara amarilla, donde después vamos a utilizar una máquina que se llama trilla y lo vamos a quitar esta cáscara que sirve como combustible para hornos. Ajá. Y lo vamos a dejar en grano en verde, que por su valor ha sido llamado grano oro, ¿sí? Okay. Este es un grano oro.
Entonces vamos a hacer esto para después ir a la máquina de la trilladora y poderlo sacar en oro.